resulta imposible imaginar una vida realmente humana, a nivel biológico y psicológico, sin ningún tipo de estructura familiar. La fuerza de la familia se ha comprobado en nuestro país durante la crisis económica. Las empresas familiares no solo han resistido mejor la crisis que muchas otras empresas, sino que además algunas de ellas son las que cuentan con mayor recorrido histórico. Cuando pensamos en el pueblo de Israel o el nacimiento de las primeras comunidades cristianas, ambos no se pueden concebir sin contar con el santuario familiar, un lugar esencial de culto, de piedad y de testimonio. A pesar de la distancia histórica, económica y social que nos separan de las familias que aparecen en la narración bíblica, mi propuesta es que siguen habiendo verdades esenciales o principios bíblicos que nos permiten vernos reflejados en ellas e incorporar enseñanzas y experiencias para nuestras familias. En la actualidad, a pesar de la gran diversidad familiar en nuestro país, básicamente se dan tres tipos de familia. La familia tradicional, padre, madre e hijos. La familia reconstruida, parejas que rehacen su vida familiar con hijos previos de anteriores relaciones. La familia monoparental, con un solo padre, madre, al cuidado de sus hijos. La familia encierra en sí misma una capacidad para producir patología en sus miembros, pero también posee un gran potencial de sanidad para muchas heridas que sufrimos a lo largo de nuestra vida. Lugar de aprendizajes básicos, amor, autoestima, límites, disciplina. Lugar donde aprender y expresar emociones y sentimientos profundos, dolor, ira, culpa o miedo. Lugar de integración de conceptos morales, honestidad, integridad, verdad, mentira. Incluso el desarrollo primario del concepto de Dios puede tener mucho que ver con la dinámica familiar, el nacimiento del Dios viviente. A un nivel más profundo, entiendo que en las Escrituras la familia expresa de forma muy clara la presencia e impacto del pecado y asimismo el poder regenerador de la gracia. La familia de Judá. Allá en Génesis capítulo 38, verso 1 al 30. La historia de Judá y Tamar aparece intercalada en la narrativa bíblica en medio de la historia de José. Mientras José es presentado como modelo de integridad, es decir, una persona que a pesar de la presión ambiental y las circunstancias desfavorables, va a vivir de acuerdo con sus convicciones y valores. Judá, que ha librado a José de la muerte, pero ha incitado a venderlo como esclavo, aparece como modelo de desintegración moral y existencial. Vive en plena disociación con aquello que en principio creía y a lo que estaba llamado. Al final de las dos historias, ambas vidas son restauradas, si bien de forma diferente, por el mismo poder de la gracia soberana de Dios. Judá, un hombre con muchas pérdidas. Nos dicen las Escrituras que Judá se apartó de sus hermanos y trabó amistad con un varón cananeo de nombre Hira. El distanciamiento de sus hermanos no solo es geográfico o emocional, sino que probablemente implica un apartamiento en cuanto al sentido de su propósito en la vida. El formar parte de un pueblo con unas promesas. Se trata de un hombre que pierde su brújula. Su nombre significa el que alaba a Dios, pero probablemente su vida está apegada a los intereses más triviales de este mundo. Ve una mujer y la toma. Se llega a ella, tiene hijos, los pierde, se dedica al pastoreo. Todo esto sin olvidar que vive acarreando un gran sentido de culpa, una culpa inconfesada.
que muchas veces nos hace llevar vidas de miseria. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre vosotros esta angustia. Génesis 42:21. Primero, a Judá le fallecen sus 2 hijos y luego su esposa. Sí, la pérdida del cónyuge resulta desgarradora. Añadir además la pérdida de los 2 hijos puede conducir a la amargura absoluta. Judá así vivió. Judá así pasó estas circunstancias difíciles mientras su mirada estaba vacía y extraviada. Pierde el sentido último y trascendente también de la sexualidad, la expresión del amor. Trata a la prostituta como un objeto, como una válvula de escape a su tensión, a su vacío o a su desesperación. La prostitución pervierte la sexualidad en su esencia, transformándola en una relación de poder, donde el que es más poderoso paga con sus bienes un servicio recreando así una cadena de esclavitud. La providencia de Dios hace que Judá deje en ese encuentro algo más que todo lo que pudiera dejar. Deja los pocos signos de identidad que le restan. Deja todo. Dios ama tanto a sus hijos que al final reconducirá esta trágica historia, haciendo que Judá recupere su propósito en la vida. Se produzca una cirugía profunda en su persona y reflexiones sobre su forma de caminar. Observemos la ley de Levítico. La ley prescribía la responsabilidad por parte de la familia del marido de proveer un nuevo matrimonio a la viuda, con la finalidad de procurar descendencia. Si el marido fallecido tenía hermanos, estos debían casarse con la viuda. No es una ley sentimental, sino que deriva del sentido de justicia del Dios que ampara a la viuda, el huérfano, el extranjero y en general al desfavorecido. Dios desea que la viuda pueda disfrutar de seguridad y el nombre del marido no sea borrado. Había en la ejecución de esta ley un triple propósito: el derecho de Tamar a tener hijos, que Tamar no quedara desamparada, la perpetuidad del nombre y la herencia que para Israel suponía más que dinero o posesión de la tierra. El deseo profundo de tener descendencia. Para una mujer en la antigüedad, no tener hijos era la peor de las calamidades. Entrañaba no solo un gran dolor, sino humillación y vergüenza. En una sociedad donde la eternidad y la inmoralidad no estaban definidas con claridad. La descendencia era una forma de perpetuar quienes eran y hasta cierto punto de sobrevivir a través de sus descendientes. Tener hijos era el don más grande que podía ser concedido por Dios. Herencia del Señor son los hijos, expresa el Salmo 127. Aunque en la actualidad sabemos que la infertilidad no solo es femenina, y hemos avanzado en el control de la natalidad en las técnicas de reproducción asistida, con todo, a mi parecer, está implícito aquí algo más que un tema de autoestima. La paternidad o la maternidad nos conecta con el gran milagro de la vida. Por eso, Tamar, una persona llena de vida que sobrevive a 2 malos maridos, quiere tener un sentido de trascendencia, ir más allá de su vida y de su generación, y llegar más allá de su experiencia. Observemos la fe de Tamar. Tamar es presentada como una mujer que reclamó justicia y cuyos derechos han sido denegados. Todo esto enmarcado en una sociedad patriarcal en que la mujer era poco más que una posesión caprichosa del hombre. La historia pretende mostrarnos la cualidad esencial de lo que significa ser justo delante de Dios, en contraposición a una aplicación literalista e hipócrita de la ley. Las acciones de Tamar rompen la letra de la ley: mentir y engañar, fornicar, tener relaciones con su suegro. Sin embargo, en un nivel más profundo, su corazón es justo ante Dios. Más justa es ella que yo, afirma Judá en Génesis 38:26. Para alcanzar dicha justicia, Tamar va a empeñar su vida en conseguir su objetivo
y consciente o inconscientemente va a confiar en un Dios justo, que ama la justicia en lo íntimo, que no hace acepción de personas y que va a responder con generosidad a esa actitud de confianza y de fe. Tamar es una mujer de paciencia y perseverancia ante algo que tarda en llegar. Ella mantiene la fortaleza y serenidad en lugar de reaccionar con ira, amargura o autocompasión. Tamar es paciente en un primer marido malvado, con un segundo marido perverso y con un suegro que incumple su promesa. Tamar es una mujer de coraje. Se atreve a realizar algo extraordinario, incluso a riesgo de su propia vida. Se disfraza y rentabiliza la debilidad moral de Judá. El nombre Tamar significa palmera, lo cual evoca significados indirectos relacionados con la dulzura de la fruta, la sombra en medio del calor, la fuerza contra el viento y sobre todo la vida con respecto a la muerte y el olvido. Observemos la vindicación de Tamar. El Señor concede a Tamar ese sentido de trascendencia que buscaba más allá de lo que ella misma hubiera imaginado. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Tamar formará parte de la genealogía del rey David y de Jesús. Dios siempre sorprende, dándonos mucho más de lo que le pedimos. Jesús, como rey de reyes, es descendiente por linaje real del rey David. Pero como autor y consumador de la fe, Jesús es hijo de Abraham, en clara referencia al linaje de la promesa y de la gracia. Dios se muestra en la genealogía como un Dios de diferentes personalidades, de circunstancias muy variadas, de generaciones que suceden unas a otras y sobre todo de personas muy necesitadas de su gracia. La inclusión de Tamar en la genealogía de Jesús reivindica la dignidad a la mujer, igualando su testimonio y valor al del hombre. Enfatiza el poder regenerador de la gracia sobre nuestros pecados y errores del pasado. Nos recuerda la soberanía de Dios a lo largo de la historia y de nuestras historias familiares. Conclusiones. Hemos de reconocer con cierta tristeza que en Judá nos identificamos muchos de nosotros. La culpa inconfesada de nuestros errores, nuestras malas decisiones o sencillamente los golpes de la vida a menudo nos hacen perder la perspectiva de nuestro peregrinaje, evidenciando nuestra gran fragilidad. Nos desanimamos, nos llenamos de autocompasión, nos bloqueamos en nuestros sentimientos y seguimos caminando como si fuéramos autómatas. Estamos preparados para el amor y las buenas dádivas que nos van llegando, pero cuán difícil nos resulta asumir las pérdidas e integrarlas en nuestra vida. El clamor de Tamar es el clamor de la justicia, es el clamor contra el olvido, contra las reivindicaciones no atendidas, contra las promesas no atendidas. Es el clamor del débil, del desposeído de derechos, pero también posee la fuerza inapelable de aquello que es justo. A nivel familiar, en la historia aparecen distorsiones muy serias de lo que significa el matrimonio y la sexualidad. La disociación del amor y la sexualidad en Judá, la maldad de Er y el egoísmo de Onam. Preguntas de reflexión. ¿Por qué crees que es importante la protección del matrimonio como vínculo prioritario a los ojos de Dios? Puedes observar las referencias en Hebreos 13:4 y 1 de Tesalonicenses 4:2 al 5. Pueden ayudar en la reflexión que puedas hacer. Número 2. ¿Consideráis que los hijos siguen imprimiendo a los padres, o quizá más específicamente para la madre, un sentido de trascendencia? Es muy bueno que reflexiones en todo lo que hemos mencionado.